Con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno. Sì forte fu l'affettuoso grido. Animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere verso noi, che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Poi c'hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa si tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende chi a vita ci spense. Bueno, hola Antonio, ¿cómo va? Muy buenas tardes, un nuevo ciclo, una nueva charla del ciclo de Manifestando lo Sutil. Como siempre, con muchísima alegría para mí poder compartir experiencias docentes con distintos colegas de distintas partes del mundo, que nos permite el vivo de un Zoom o la grabación posterior en el canal de la Facultad de Arte de Tandil. En este sentido, lo primero que quiero hacer es agradecer a la facultad, obviamente, por los recursos técnicos y humanos que pone a disposición de esta actividad para todos nosotros, la Secretaría de Investigación y Posgrado, el Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca, el CEDAP, que es donde se está alojando este material que estamos armando. Y como siempre hacemos en el ciclo, voy a hacer una pequeña introducción de quien hoy va a estar compartiendo su trabajo con nosotros, que es Matteo Belli. Él es graduado en Letras Modernas en la Universidad de Bologna, con una tesis en Literatura Italiana sobre rimas juglarescas y populares de Italia, de Vincenzo de Bartolomeis. Después de diversos años de estudios clásicos y musicales, desde 1989 trabaja en teatro como mimo fantasista y actor, realizando espectáculos como director, autor y actor, confrontándose con textos clásicos y con autores contemporáneos. Entre los proyectos que lo han visto como autor y como intérprete, un pedacito es lo que vimos ahora, de hora 10, Infierno del Dante, o por ejemplo, Señores, entiendan este sermón, monólogos juglarescos, medievales y modernos. Como mimo juglar ha participado en una reseña, lo hice, lo traduje, Mateo, porque si no iba a decir cualquier cosa, que se llama Pequeña fiesta en el Gran Jardín, en Hannover, en Alemania, y ha presentado a Italia en el primer Festival Europeo de la Comicidad, Payasadas Unidas, en Frankfurt.
Por diversos años, desde 1998, ha trabajado como actor, autor y maestro en un festival que se denomina Un Puente y Dos Culturas, realizado en Argentina y Uruguay, del cual ha sido también codirector artístico. Ha presentado en la Universidad de Toronto el proyecto Las Palabras, representativa del trabajo del actor sobre la poesía medieval italiana, y sobre un tema análogo también en España y en Brasil. Desde el 2005 conduce, junto al foniatra, el profesor Francisco Fusi, una investigación sobre las cualidades de resonancia de la voz actoral, presentada durante algunos congresos internacionales. Por ejemplo, podemos encontrar en YouTube la participación en el 12º Curso Internacional de Foniatría y Logopedia, la voz artística, que se desarrolló en Ravenna en el año 2019, donde Mateo ahí trabaja y hace una exposición denominada La Voz Encarnada, la enseñanza teatral como herramienta para la educación en salud. Precisamente sobre su propuesta de entrenamiento que él denomina La Voz Encarnada, que incluye, entre otros instrumentos interpretativos, la partitura prosódica y el uso técnico de distintos resonadores vocales humanos aplicados a la composición de personajes y la elocución textual, nos va a hablar hoy en esta charla que lleva por título Las calidades tímbricas de la voz en escena. Así que, Mateo, cuando vos quieras podemos empezar a compartir, ¿sí? Bueno, muchas gracias, bienvenidos, buenas noches. Y bueno, vamos a empezar esta charla, esta pequeña exposición sobre el tema del timbre, de la componente tímbrica vocal. ¿Y qué es el timbre? El timbre es una de las tres características del sonido vocal humano. Una es la altura, el tono, la altura del tono vocal. La otra característica es el volumen, la intensidad, el volumen vocal. Y la tercera característica fundamental es el timbre. El timbre es una estructura armónica. Si escuchamos un sonido, un oído poco acostumbrado podría decir que esto es un sonido solo. Si vamos a buscar adentro de este sonido, podemos encontrar otros sonidos. Por ejemplo, hemos escuchado un sonido fundamental y otros sonidos, un segundo sonido que cambiaba de altura. Entonces hemos escuchado en este caso dos sonidos juntos. Esto nos recuerda que la voz humana en realidad no es un instrumento monofónico, sino que es un instrumento polifónico, o sea, hecho por más sonidos, un conjunto de sonidos, una estructura armónica, donde tenemos imaginemos un edificio, una planta baja, que sería la fundamental, la que varía de tono, normalmente cuando hablamos, cuando cantamos. Ahora ya he variado el tono de la fundamental, pero lo que antes hemos escuchado variar de tono era un segundo sonido, o sea, sonidos múltiplos de la fundamental, que podríamos imaginar como pisos de arriba del edificio. Además de la planta baja, tenemos un primer, segundo, tercer, cuarto piso, etc. Estas son las parciales armónicas, los armónicos que integran y completan y arman y construyen y hacen el sonido en su complejidad, en su natura más llena. Entonces, más compleja. Entonces, la variación de la composición de estos sonidos, estas parciales armónicas, de estos armónicos, hacen el timbre. Es decir, que el timbre es una especie de documento de identidad vocal, tímbrica, por supuesto, de la voz humana como de cualquier sonido. Hay un timbre de la flauta, un timbre del piano, un timbre del violín, etc. La voz humana tiene la posibilidad de cambiar, de variar este timbre, entonces de sonar, tocar más voces
diferentes, distintas, como un órgano donde le pones registro de flauta, registro de otros instrumentos y cambia la voz, cambia el sonido. Así hace la voz humana. Entonces el sonido es algo que transforma la identidad, es algo específico que cambia, varía, cambia la personalidad de quien está hablando. Entonces, la identidad, y así haciendo, podemos cambiar de personajes. Podemos interpretar distintos personajes adentro de la misma obra, variando la voz, como podemos variar la actitud corporal, la respiración y todos los recursos expresivos humanos. Bueno, sabemos que, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que el lenguaje hablado tiene dos funciones fundamentales, una función denotativa y una función connotativa. La función denotativa nos presenta un aspecto comunicativo. La comunicación es lo que refiere el que se dice, el qué se dice. Por ejemplo, hoy hay el sol. Bueno, tenemos una información de tipo meteorológico. Nada más. La función connotativa, en su aspecto expresivo, cambia. Varía el cómo lo decimos. Entonces, el sentido final por el cómo. Entonces, si yo digo, hoy hay el sol, es una cosa. Estoy diciendo una cosa. Si yo digo, hoy hay el sol, o más bien, hoy hay el sol, dije otras dos cosas. Lo que he variado es la actitud, digamos, la función, fue una función expresiva que me permitió variar el sentido, cambiar el sentido final. La primera, la función denotativa, en su aspecto, digamos, comunicativo, incluye un principio heterónomo. Entonces, lo que importa es algo externo, heterónomo, externo al lenguaje específico que estoy utilizando. Yo estoy diciendo, hoy hay el sol. Bueno, si estoy entregando una información, no me importa tanto la actitud, la capacidad de variar mi lenguaje, lo que importa es que sea claro el lenguaje, la comunicación. Si yo utilizo una función más expresiva, esto incluye un principio de autonomía del lenguaje específico. Entonces, si yo quiero cambiar voz, es muy importante cómo está mi voz, qué capacidades tiene para permitirme toda esta variación. Entonces, estamos hablando de algo que pertiene con la tímbrica, pertiene específicamente, digamos, el trabajo performativo, el trabajo, podríamos decir, artístico. La expresión interesa fundamentalmente quien quiere trabajar sobre el cómo, la transformación, que es una tarea del arte, obviamente. Tenemos 4 sistemas fundamentales en el uso de la voz. Un sistema, bueno, voy esquematizando un poquito, pero para aclarar de qué estamos hablando. El primer sistema es el sistema respiratorio. El aire viene de los pulmones y pasa a través de la laringe, las cuerdas vocales que vibran, más o menos aquí a la altura de esta cartílago, de esta extroflexión de la cartílago tiroidea. Las cuerdas vocales vibran, producen un sonido según el sistema laringal. Este sonido puede transformarse por la manera de vibrar de las cuerdas vocales, sistema laringal, y por el viaje que cumple este sonido, a partir de las cuerdas vocales hasta los labios y arriba hasta las narices.
esta F, si imaginemos acá las cuerdas vocales, aquí hay la laringe, faringe, boca y nariz. Esta F es el vocal tract, el tracto vocal, el viaje de la voz, desde cuando se forma de las cuerdas vocales, de las vibraciones del plan glóctico, las cuerdas vocales, hasta que salga de la boca o de la nariz también, podría ser, si hablamos así también. Y esto es el viaje que cumple, digamos, que define la expresión vocal. Este sistema lo llamamos sistema resonancial, el tercer sistema. Además de esto, hay un cuarto sistema que es el sistema fonoarticulatorio. Entonces, lo que vamos hoy, digamos, presentando es un poco, muy en síntesis, la relación entre laringe y sistema resonancial, entre el segundo sistema laringal y el tercer sistema resonancial. Bueno, hemos hecho una búsqueda con el profesor Franco Fussi, que Rubén antes presentó, una búsqueda que empezó, sí, bueno, con él en 2005, pero antes, obviamente, empezó mucho antes, cuando yo empecé a trabajar sobre la voz, primero con Gabriela Bartolomei, una importante performer, cantante italiana, docente también, y con otros que enriquecieron mi camino, docentes del grupo Roy Hart, del sur de la Francia, Katarina Kreger, una cantante. Hoy en día, desde 14 años, estoy siguiendo, estudio canto con un amigo y maestro argentino que vive en Bolonia, Miguel Ángel Curti. Y bueno, el camino se sigue siendo. Otros foniatras también, logopedas y todo lo que me acompañaron en este camino. Bueno, hemos hecho una búsqueda que trabajó sobre unas distintas calidades tímbricas. Son infinitas las calidades tímbricas, no se pueden contar porque cada uno puede descubrir una calidad particular, distinta de otro o diferente. A veces me hacen escuchar alumnos inclusive, ¿qué voz es esta? Bueno, es una voz de este tipo, pero muy, muy personal. A veces que escuchamos voces, timbres muy personales. Bueno, hemos hecho esta búsqueda sobre 20 calidades fundamentales que se pueden mezclar, entonces podemos obtener muchas calidades más. Una búsqueda sobre la resonancia y la consonancia vocal. La resonancia son fundamentalmente producidas por los 4 resonadores que se encuentran adentro del tracto vocal, o sea, la laringe, el primer resonador, la faringe, la boca y la nariz. Estos son propiamente los 4 resonadores propiamente dichos. Además de estos, hay lugares de consonancias que se encuentran, afuera, al externo del tracto vocal, como por ejemplo una consonancia pectoral, una consonancia occipital que vamos escuchando después, una consonancia más alta, parietal, una consonancia apical, siempre digamos de cabeza, en la parte alta. Y estas son zonas muy pegadas, cercanas, pues, pegadas al tracto vocal, pero externas. Poniéndola en consonancia, vamos obteniendo otras calidades. Y además, hemos distinguido estas 20 calidades fundamentales en 2 grupos por amor a la claridad, digamos, didáctica, intentando un poco aclarar el tipo de trabajo, porque hay calidades producidas en manera diferente. Quiero decir, en el primer grupo, donde vamos resumiendo 12 calidades fundamentales, las calidades funcionan haciendo vibrar solamente las cuerdas vocales, la fuente, digamos, primaria, y de una forma regular en el tiempo, que se llama periódica. La vibración son constantes, el tipo de vibración. Se repiten en el tiempo en manera regular. Y incluyendo esta vibración toda la masa cordal, o sea, la cuerda vocal vibra completamente. Esto es un poco lo que hoy se llama, una vez se llamaba voz de pecho, digamos, hoy se tiende a llamar mecanismo 1 en el lenguaje más moderno.
Además de este primer grupo, que yo llamo de la ortodoxia vocal, porque es una, digamos, una producción más regular de la voz, por lo menos bajo desde el punto de vista estadístico. Y tenemos, además de este primer grupo, tenemos otro segundo grupo, que yo llamo de la heterodoxia vocal, donde pasan cosas particulares en la laringe propiamente. Por ejemplo, a veces las cuerdas vocales no vibran completamente, sino que vibra solamente el borde libre, la parte interna, como en el caso de los falsetos. Voces de este tipo no vibra toda la masa cordal, sino que vibra solamente la parte interna. Hay, por ejemplo, a veces dos vibraciones que se alternan, como en el caso del vocal fry, la voz frita. En este caso, una vibración regular se alterna a otra vibración más amplia que da a la voz otra frecuencia más baja, la fundamental, abajo de la fundamental. Entonces son dos sonidos, uno de la fundamental y otros sonidos a la mitad de la frecuencia de la fundamental. Entonces, ¿cómo hacer sonar una nota y la otra a la octava inferior, juntas? Después hay otra, por ejemplo, posibilidad de manejar la laringe haciendo vibrar, además de las cuerdas vocales, el plan superior de las falsas cuerdas, el plan, así dicho, sobraglótico. Falsas cuerdas o también aritenoides, por ejemplo. De este tipo de voz, en este tipo de voz que llamamos falso cordal, además de las cuerdas vocales, vibran las falsas cuerdas, que vibran aún a la mitad siempre de la velocidad de las cuerdas vocales. Entonces, en este caso también, como en el caso del fry, tenemos dos sonidos, uno, el otro, a la octava inferior. Además de esto, podemos tener el aritenoideo, otra calidad, donde en este caso, por ejemplo, además de la cuerda vocal, vibra la falsa cuerda, las falsas cuerdas y las aritenoides. Entonces escuchamos un sonido sobraglótico, pero más lleno, más pleno, digamos así. Más rico. O tenemos también la posibilidad de hacer vibrar las mismas cuerdas vocales en dos velocidades diferentes, como en el caso del multifónico, donde además de la cuerda vocal, la misma cuerda vocal tiene dos velocidades, una regular y otra una parte que vibra regularmente, la parte de atrás, y la parte adelante de la cuerda vocal que vibra a otra velocidad. Esto implica la posibilidad de sonar, digamos, más sonidos al mismo tiempo con las solas cuerdas vocales. Podemos escuchar más de un sonido. Esto lo llamamos multifónico, diplofónico o multifónico. Bueno, vamos a presentar un poquito estas calidades, 20 calidades. Se encuentran también en YouTube, en un file llamados resonadores de la voz hablada y resonatori de la voce parlata, New Version, nueva versión. Y bueno, tomamos el primer terceto de la comedia de Dante Alighieri y vamos presentando estas diferencias. Laringal. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Pectoral. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Faringal. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Uvular. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Occipital.
Nel cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Velar, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Parietal, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. palatal, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Apical, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. prepalatal, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Nasal, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Nasal velar, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. secondo gruppo. Falsetto, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Flauta, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. stop closure, falsetto o damping. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Silbido, laringal. Vocal fry, voce fritta, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Falso cordal, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. aritenoideo, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. i multifonico. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la diretta vía era smarrita. Si tomamos las primeras 12 calidades del primer grupo, podemos escuchar la diferencia entre tono y timbre. Por ejemplo, tomamos un tono solo, único, y vamos escuchando cómo las voces cambian, manteniendo igual, invariado el tono. Laringal. Pectoral. Faringal. Uvular. Occipital. Velar. Parietal. Palatal. Apical. Prepalatal. Nasal. Y nasal velar. El tono es siempre lo mismo.
lo que hemos escuchado son 12 calidades tímbricas, 2 timbres, 2 voces más o menos distintas según las variaciones, según el tipo de vibración cordal, segundo sistema laringal. Y además las variaciones morfovolumétricas, o sea, de forma y de espacios del tracto vocal, porque el tracto vocal es elástico. Entonces tenemos la posibilidad de variar la forma del tracto vocal. 4 son las diferencias que determinan las alteraciones, las mutaciones del timbro, diferencias del tracto vocal. La primera diferencia del tracto vocal es lo largo del tracto vocal. Más el tracto vocal es largo, más el timbre es grave. Bajando la nariz, la laringe, por ejemplo, como en el bostezo, o pronunciando más, alargando los labios, o la mandíbula, todo lo que alarga el tracto vocal oscurece el timbre. Y al revés, lo que lo achica, digamos, lo restringe, lo clarece, digamos, enclarece, o sea, hace la voz más aguda. Si yo subo la laringe, mi voz es más aguda. Bueno, la segunda diferencia es la amplitud, la forma de los espacios. Más un espacio es amplio, más el timbre es oscuro. Por ejemplo, la boca. Yo estoy ensanchando mi boca como si tuviera por adentro un fruto más grande y el timbre se hace más oscuro. Si al revés voy a achicar la boca, el timbre se hace más agudo. La tercera diferencia es el tamaño de la abertura de la boca. Más la boca es abierta, más el sonido es agudo. Como en la sonrisa. Si voy achicando la boca, el tamaño de la boca, si la voy cerrando, el sonido se oscurece, se hace más grave. La abertura de la boca determina, de los labios, determina el timbre. La cuarta diferencia no es una diferencia que podemos cambiar así de repente, pertenece al trabajo de rehabilitación. Por ejemplo, interesa a los foniatras, los logopedas, los fonoaudiólogos, porque depende del espesor de las mucosas. Entonces, más el espesor de la mucosa es grande, más el sonido es grave. Grandes fumadores, por ejemplo, o quien toma mucho alcohol, mucosa o retención de líquidos, edemas, estados edematosos y mucosa con más espesor, sonido más grave. Al revés, mucosa más sutil, sonido más agudo. Por ejemplo, pensamos en cambiar los primeros 3 lo que pasa cuando hablamos otra lengua. Muy a menudo varía el timbre. Parece que la persona varía un poco el timbre, porque los sonidos de otra lengua tienen posiciones diferentes, una boca más abierta, una pronunciación distinta, entonces esto varía el timbre. A decir, como los 4 sistemas, respiratorio, laringal, resonancial y fonoarticulatorio son absolutamente conectados, unidos. Bueno, vamos a presentar un poquito las calidades, cómo podemos aplicar al trabajo escénico estas calidades. Por ejemplo, vamos a ver lo que pasa. Voy a compartir un ratito el video, a ver qué pasa, por ejemplo, en una primera, bueno, calidad como laringal, cuando vamos a utilizar una voz de una resonancia más laringal, vemos que hacen las cuerdas vocales, cómo se portan.
Miren el portamiento, la vibración, este tipo de vibración y esta otra, ya más llena, compacta, la voz más timbrada, ¿ven? Que vibran, abducen completamente. Se lo muestro otra vez. Esta acción completa produce un sonido timbrado, vibrando todo más acordado. Está vibrando de una forma regular, periódica. La aducción más o menos ocupa la mitad del ciclo vibratorio, 40-50% de la vibración. Bueno, este sonido se lo muestro como, digamos, paradigma de referencia para ver después las cuerdas vocales qué portamiento pueden tener distinto. Este sonido laringal es como una voz que promana, digamos, viene, resuena de la laringe, de la casa, digamos, de las cuerdas vocales. Entonces es un sonido, yo digo siempre que dice yo, nos hace resonar, escuchar la personalidad, la identidad más natural de quien está hablando. Es un sonido entonces bastante subjetivo, conectado con la interioridad, muy a menudo, la personalidad de todos modos de quien está hablando. Se escucha bien el tipo de carácter, de relación que la persona tiene con su interioridad, con su casa, con su hogar, con su personalidad, con su cuerpo, su espíritu, su psique, su todo. Por ejemplo, si yo siento una voz laringal cansada, bueno, este cansancio me cuenta varias cosas. Puede ser un cansancio de varios tipos. O una voz más comprimida, es una persona que hace mucho esfuerzo en la habla, que quiere timbrar mucho con mucho esfuerzo, porque o una voz más con aire, más soplada, ¿por qué las cuerdas no aducen completamente? ¿Por qué se abren? ¿Qué quiere, qué quiere dejar salir esta voz? ¿Por qué está saliendo todo este aire? ¿Me está diciendo algo más? ¿Se está revelando o es cansada y entonces no logra una aducción plena? O sea, varias pueden ser las preguntas, pero de todos modos me está diciendo algo esta laringe tan distinta en estos portamientos y muchísimos otros portamientos que pueden presentar un sonido laringal distinto. Por ejemplo, si yo ahora voy a decir unos versos de Pierpaolo Pasolini en donde él habla de su relación con el pasado y su cultura, lo puedo hacer resonar estos versos, son todas posibilidades, no quiero decir se tiene que decir así este paso, es una posibilidad de hacer resonar la relación que Pasolini tiene, el autor tiene con su cultura, con su pasado, con su tradizione culturale. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Esto me hace resonar algo suyo, algo interior, algo personal, algo que él encuentra dentro sí mismo. Si yo dijera todo esto, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi. Yo buscaría una relación distinta con quien me está escuchando, más proyectada, que me une más para afuera a quien me está escuchando. Después vamos a ver esta otra calidad. Con el laringal, digamos, tenemos una voz más personal, si así podemos decir. ¿Qué dice yo? Por ejemplo, con la voz pectoral, voy a compartir otra vez la pantalla para ver cómo es muy distinta la vibración de las cuerdas vocales y, por ejemplo, a ver si
cambia. Bueno. Por el pectoral vamos a ver cómo vibran de una forma radicalmente distinta las cuerdas vocales. Ve que no aducen completamente nunca. Hay mucho aire que pasa por afuera, para afuera. Entonces es una vibración muy pequeña, que deja pasar mucho aire. Pectoral, ¿por qué? Porque imaginemos en este caso de tener una boca en lugar del pecho. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos utilizar este tipo de voz contando el viaje de una nave. Este poema se llama Viaje a Montevideo, en Uruguay, del poeta Dino Campana, que se imagina un viaje cruzando el océano, movido por los aliseos, los vientos del océano, los vientos con mucho calor, cálidos del océano, que empujan las velas de la embarcación de la nave. Le navi gravi di vele molli, di caldi soffi incontro passavano lente. Bueno, hemos visto cómo esta calidad es una calidad de mucho aire, casi parece una presencia-ausencia, casi un fantasma hablando. Esto implica toda otra relación con lo que estamos diciendo. Por eso digo, en este trabajo no hay una linda voz, sino que tenemos una infinidad potencial de voces mucho más o menos funcionales a lo que queremos decir. O sea, cambia radicalmente el paradigma estético. No hay que respetar la riqueza armónica, la pobreza de ruido, y yo diría también la calidad ergonómica, como normalmente entendemos la linda voz, sino que vamos a buscar distintas calidades según lo que queremos decir. Entonces respetamos un código heterogéneo vocal. La voz puede ser horrible o maravillosa según lo que tenemos que decir. Esta voz que por un cantante lírico podría ser ascosa, terrible, inescuchable. Si yo quiero hacer hablar el viento, llegó el viento y dijo: bueno, chicos, vengan conmigo, que lo acompaño en un lugar maravilloso. Los chicos creen mucho más en este tipo de viento que, en cambio, de un viento que dice: bueno, chicos, vamos todos juntos. Bueno, sí, un viento que quería ser más encantador, pero menos viento, probablemente. Bueno, vamos siguiendo con una calidad que llamamos faringal, donde se baja la laringe, una voz muy masculina, porque bajando la laringe se oscurece mucho el timbre, pero también se achica el espacio de la faringe, por eso lo que llamamos faringal. Es una voz muy fuerte, muy de gran personalidad, muy interior, pero al mismo tiempo bastante brillante. A veces un poco la parodia que hacen los actores de los cantantes líricos. Es una parodia, obviamente, pero una voz bastante fuerte, digamos, de gran carácter. Vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Es solamente una propuesta. No vamos a compartir en este caso. Sí, compartímoslo para mostrar cómo funciona la faringe, cómo se achica la faringe en este caso. Bueno, a ver. A ver la imagen del faringal, miren. Las pilares
posteriores del paladar se tienden, sobre todo lo que nos interesa mucho, de la laringe. Pero a ver qué pasa en la faringe. Vemos la pared de atrás de la faringe, cómo se chica, se acerca a la pared anterior. Esto le entrega una forma de huevo a la faringe. Esto produce un carácter tan oscuro, tan, digamos, de garganta, pero que nos permite de proyectar la voz al mismo tiempo. Oscuro, pero que se proyecta para afuera. Por ejemplo, un personaje como un herético que Dante encuentra en el canto 10 del infierno, un jefe político, jefe militar, enemigo de la familia Alighieri, entonces un personaje muy fuerte, muy duro también. Oh Tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla qual forse fui troppo molesto. Bueno, vamos a ver cómo esta calidad nos entrega un carácter interior muy fuerte, pero resonante al mismo tiempo. Otra calidad es, la podemos llamar uvular. Otra vez más le muestro otro portamiento de la faringe. Y voy a compartir también, estos son muy distintos, estas primeras calidades. Después voy a compartir menos, pero los primeros son interesantes porque nos muestran un trabajo interno muy distinto. Bueno, vamos a ver cómo en el uvular significa la campanilla, el lugar de la campanilla, o sea, la parte, una voz bucal, ya una resonancia bucal, pero muy de atrás, muy posterior. A ver cómo cambia la faringe, más una forma de huevo ovalar, sin una forma circular. Miren, es un círculo perfecto. Y escuchen el timbro redondo respecto a esta forma redonda anatómica. ¿Cómo corresponde? Como la voz redonda corresponde a una forma anatómica más redonda. Acá vamos acercando los pilares posteriores, pilares palatinos, posterior de la boca. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar escénicamente este tipo de voz. En Pinocchio, il personaggio dell'amico del padre, Mastro Ciliegia. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno eccolo qui. È un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri. E a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. En este caso queríamos revelar el carácter físico, corporal del personaje, que es redondito, gordito. Es una voz bucal, pero que no sale para afuera, no se proyecta, se queda, digamos, para atrás, un poco esperando, digamos, el encuentro y no veniendo para afuera proyectándose. Otra voz bucal pero posterior es el velar, la voz velar, esta voz más sutil, como cerradita, pequeña, que no revela, digamos así, una relación abierta, digamos, con el mundo no busca, digamos, una relación abierta con el mundo de afuera, sino que hace resonar una componente bucal, digamos,
pero siempre posterior, de una forma distinta, pero Respecto al uvular. por ejemplo, es una voz que puede esconder algo. Por ejemplo, siempre en Pinocchio, el personaje, ahora no me acuerdo, se llama, bueno, el amigo del gato, el animal, como se dice. El lobo. Bueno, ¿Lobo? no, lobo es, bueno, lo voy buscando un ratito porque así lo entienden. El amigo del gato es Zorro. zorro, podría ser, sí, muy bien, exactamente, zorro, exactamente. Que en el momento del engaño a Pinocho le está escondiendo algo, le está diciendo de sepultar las monedas para que crezca un árbol lleno de monedas y en cambio es para robársela. Entonces le dice: bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra, l'annaffi con 2 secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Es una voz en este caso que esconde algo, que no revela. En cambio, si vamos a utilizar una resonancia bucal más abierta, más clara, más proyectada, como en la voz palatal de paladar, entonces paladar duro y no paladar blando de atrás, como el velar, que era esta voz de atrás, de paladar, pero que se proyecta atrás en el paladar blando, suave, como se dice, el que se mueve. En cambio, si voy a proyectar la voz para afuera, hacia el paladar duro, voy obteniendo una voz que sale, que se proyecta, que busca el encuentro directo con quien está escuchando. Como un puente crea una relación física, material. Esta diferencia es muy interesante respecto, por ejemplo, al laringal, porque sé con el laringal yo siempre tengo un tracto vocal inerte, que no varía, que no cambia, pero hago resonar la voz en la laringe, yo entrego una impresión más interior, de, digamos, personalidad más presente de quien está hablando. Si en cambio, siempre sin hacer nada con el tracto vocal, pero proyecto la voz más para afuera, yo entrego toda otra impresión en quien me está escuchando. O sea, yo estoy buscando la relación. Por esto yo digo, esta es una voz que dice yo, que dice vos, que dice ustedes, vosotros. No dice yo, no dice yo. Entonces es una voz, por ejemplo, podría ser que tiende, por ejemplo, a subir el tono. Si yo tengo el instinto de hablar con un tono muy bajo, hablando con una voz más palatal, el tono se va sintonizando sobre la zona central de mi voz. Es una voz que se hace escuchar más, por ejemplo, porque es más brillante. Muy a menudo es más brillante del laringal. Entonces se puede proyectar más. Yo me hago escuchar más para afuera. Me hago escuchar más, entonces me esfuerzo menos. Entonces es más ergonómica. Por ejemplo, yo le digo siempre a los docentes, la primera cosa, utilicen una voz más palatal si quieren cansarse menos y hacerse escuchar más a quien habla muchas horas durante el día. Y todo esto le entrega una calidad, digamos, yo digo más social, más política, más comunitaria. Por ejemplo, le muestro un célebre paso de un famoso poema de Lorenzo de Medici, la canzone de Bacco, donde dice: queste ninfe anche hanno caro da loro essere ingannate. Non può fare amor riparo se non gente rozze ingrate. Ora insieme mescolate suonon, canton tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di doman
non c'è certeza. Está hablando de esta primavera mitológica, de estas figuras, personajes casi de un Edén, de un paraíso perdido, de una eterna juventud, digamos así. Si yo en cambio lo leyera con una voz más laringal, queste ninfe anche hanno caro, da loro essere ingannate. Non può fare amor riparo, se non gente rozze ingrate. Yo le entregaría un carácter más interior a toda esta primavera, digamos así. Es una voz que dice más yo en laringal. Bueno, si vamos, si seguimos el arco palatal y llegamos a una voz más concentrada como el prepalatal, que achica el ángulo de proyección, más personal, como si yo hablara con una persona y no con un frente más amplio de personas. Y con esta voz prepalatal yo estoy como sumando, o sea, achicando mi ángulo de intervención. Entonces es la voz muy a menudo de quien muy preciso en su manera de hablar, muy a veces refinado intelectualmente, que quiere ser muy, muy claro en lo que dice, muy concentrado. A veces es un poco una voz también intelectual de quien está acostumbrado a reflexionar mucho sobre las palabras, el concepto que está expresando, y se concentra mucho en la parte adelante de su pronunciación. Habla un poco, en italiano se diría en punta de tenedor, un poco así, achicando a veces la boca. Bueno, escuchamos un ejemplo de este utilizo, por ejemplo, de esta voz muy chica, digamos, muy particular, como por ejemplo en el final de Pinocho, cuando él se convierte en chico, en humano, y dice, como ero divertido cuando era un títere, come ero buffo quando ero un burattino, e come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene. Bueno, achicó todo su mundo. Sí, en un perímetro de garantía, de seguridad, pero perdiendo la libertad que tenía antes de hacer lo que más peligrosa, pero más libre. Bueno, sí, ahora vamos a ver, si pasamos, digamos, al nivel de arriba, o sea, la zona nasal, podemos encontrar una voz, un tipo de nasalización más para adelante, digamos, muy difundida en Italia, por ejemplo, en ciertas zonas como Napoli, el sur de Italia, Puglia o en Florencia también. Es una proyección muy particular, como el prepalatal, pero a un nivel de arriba, muy cerca del cerebro. Entonces muy a menudo es una voz utilizada por quien reflexiona mucho, piensa mucho en lo que dice. En este caso podemos también utilizarla en sentido cómico, como la voz de una profesora que muy enojada con la clase porque le dice que son todos una manga de brutos y no aprenden nada cuando van a la escuela, y le dice: branco di ignoranti, de brutos, siete soltanto piccolo, giovane, misero branco di ignoranti, prima di venire a scuola non sapete un accidente, quando ve ne andate ne sapete ancora meno, ignoranti. En este sentido es casi un arma este tipo de voz. Otro tipo de nasalización es una nasalización más posterior, más blanda, más suave, menos dura, menos de hueso, la nasalización más francesa, un vers, un fons, todos estos tipos de sonidos más nasales, pero de atrás. Por ejemplo, es una voz más de buey. En este caso yo la utilicé en los cuentos italianos de Italo Calvino, en un cuento donde aparece un buey muy sabio, que soluciona el tema al protagonista, le cambia la vida, le salva la vida y le dice: bueno, ahora que te vas a casar, a mí tenés que matarme y mis huesos te van a sepultados, te daranno la ricchezza. Adesso che ti sposi, a me mi devi ammazzare.
La mia carne la darai al cuoco, dicendogli di cucinarla come carne di ogni genere d'animale, come carne di coniglio, di pollame, di tacchino, di castrato, di maiale e anche come carne di pesce spada. In fondo il mare mi è sempre piaciuto. Es una calidad más blanda. Hasta ahora, todas las voces que hemos escuchado mantienen, digamos, una relación en el mismo espacio-tiempo entre quien habla y quien escucha. Sí, pero ahora yo utilizo este tipo de voz. Parece que esta voz venga de otra dimensión. Por eso esta voz que yo llamo occipital, la podemos utilizar, por ejemplo, por personajes de otra dimensión. Podría ser un fantasma, un personaje que vive en otra habitación, más allá de un muro. Yo la utilicé, por ejemplo, siendo tan aérea, entonces gasosa, pero amplia, para siempre en el mismo cuento de Calvino, para el personaje del sol, que dice al personaje: no fui yo que te traicioné, fu tu mujer. Non fui io che ti tradii, lo sai chi fu tua moglie, alla quale confidasti tutti i tuoi segreti. Hay otra voz de atrás, pero un poco más alta, que es la voz parietal. Este tipo de voz más alta, muy similar, muy parecida a la occipital, pero menos masculina, porque menos grave. La laringe baja menos y siempre de atrás, pero un poco más alta. Y otra voz aún más alta, siempre otra consonancia de cabeza, es la voz apical. Una voz siempre medio rara, que no pertenece a esta dimensión, pero como si yo hablara con la parte alta de mi cerebro, digamos así. Una voz que va hacia el cielo. Pero pasamos al segundo grupo de voces y vamos a ver, por ejemplo, con el falsetto qué pasa. Con el falsetto tenemos este tipo de calidad, por supuesto, como les dije antes, más aguda porque vibra solamente la parte interna, el borde libre de la cuerda vocal. Por ejemplo, es una voz muy similar al canto. Por esto, yo conté un personaje, ¿cómo se llama? La lumaca, muy lenta, el insecto que tiene dos cuernos, que siempre lleva a su casa con sí misma, que dice, muy lenta, dice: qué prisa que tienen ustedes, ¿dónde corre toda esta gente? Me esperen, por favor. Quanta fretta! Ma dove corre tutta questa gente? Aspettatemi. Porque es un personaje distinto del ser humano. Entramos en un mundo de voces muy diferentes, a veces grotescas, extremas, muy expresivas. Otro personaje, por ejemplo, que podemos contar con una voz siempre de falsetto, pero más grave, como la flauta, es el personaje del agua. Es un efecto un poco onomatopeico, siempre en un cuento de los indianos de Norteamérica, donde el personaje del agua dice: io che sono l'acqua, gli insegnerò a farmi ritrovare per poter sempre dissetare se stesso e i propri simili. Escuchamos un efecto un poco onomatopeico della gota dell'acqua che cae y produce questo effetto onomatopeico. Otra calidad, otro tipo de falsetto es un falsetto más timbrado, como los Top Closure
falsetto, le voy a mostrar este tipo de vibración, donde las cuerdas son más pegadas, hay una aducción mayor en la parte de atrás de las cuerdas vocales respecto al falsetto simple. Este stop closure falsetto damping. La parte de atrás se mantiene cerrada. Esto le entrega más, más vibrado, más compacto. Otro tipo de calidad es el silbido, digamos así, laringal, que nos permite, bueno, aduciendo mucho las cuerdas vocales, de obtener un silbido, pero hecho con las cuerdas vocales. Este carácter muy agudo de la voz. Bueno, podemos escuchar un utilizo grotesco de una mujer que está llorando, pero en un brano cómico, llorando porque ha encontrado un chico muy, digamos así, apasionado, y él defendiéndose no sabe cómo defenderse y se dirige a Dios y le dice: ¿por qué me hiciste encontrar este chico tan pesado? Movimento mina misera, con Maureo destinato, Jesucristo l'Altissimo del tutto me hai grato, concepistimi a battere in uomo bestemiato. Por eso es un carácter, digamos, muy grotesco, digamos, de este utilizo. Son voces a veces definidas extremas. Y vamos escuchando, yo diría, una calidad siempre una calidad, como le dije, producida por las vibraciones de las cuerdas vocales, como el fry, el vocal fry, que produce esta vibración tan particular. Vamos a ver cómo el grillo en Pinocho puede resonar con esta voz que en parte recuerda la voz del grillo, y ahora probablemente lo escuchan también en vivo, porque acá estamos en verano, entonces se escuchan grillos fuera de casa, pero también haciendo resonar una voz más grave, puede ser también la voz de un maestro, como es el grillo que habla en Pinocchio, y le dice: guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Siempre manteniéndonos en el plan glótico, vamos escuchando cómo podemos hacer resonar dos voces al mismo tiempo con la voz multifónica que hemos dicho antes, con el utilizo en Pablo y Francisca, en el quinto canto de la comedia de Dante Alighieri, donde yo quería hacer resonar las dos voces juntas, porque son dos personajes que volan juntos en una tempestad infernal, que
obviamente los golpea, y estos, pero a mí me faltaba, digamos, la voz del otro, porque es el símbolo de los amantes. Entonces, dos personajes que viven este infierno pegados uno al otro. Entonces yo quería, como tanto se amaron en vida, así son condenados a mantener esta relación física tan fuerte por toda la eternidad. Entonces yo quería escuchar la voz de los dos juntos. Por eso le hice hablar en esta forma. No, animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Poi cai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire, che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa si tace. Siete la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende. Sigue Francisca sola, haciéndonos escuchar la diferencia entre las dos voces y movida por el viento y la voz sola cuando el viento se para y le permite hablar en esta momentánea calma, esta paréntesis, la única paréntesis de suspensión de la condena de todo el infierno. Bueno, vamos terminando con las dos últimas calidades, que son las sofraglóticas. Bueno, vamos compartiendo también la pantalla. Las calidades sofraglóticas. Vamos a ver primero la calidad falso cordal. Aquí van a ver que además de las cuerdas vocales, las falsas cuerdas, estas superiores, ven como se conducen o tocan esta vibración de los cuerpos superiores a las cuerdas vocales, que son estas, las blancas. Esta vibración superior entrega a la voz una calidad más grave, porque las cuerdas vocales vibran a una velocidad que es la mitad de la velocidad de las cuerdas vocales. ¿Puedes cambiar de nota? Podemos cambiar tono también, y además de la voz de la fundamental, tenemos otra segunda voz a la octava inferior. Entonces tenemos dos voces juntas. Esto también es un sonido multifónico. Bueno, con este tipo de voz podemos, por ejemplo, contar la pena de un personaje dantesco del Purgatorio, del canto quinto del Purgatorio, muerto por una herida a la garganta. A pie del Casentino traversa un'acqua che ha nome l'Archiano, che sovra l'ermo nasce in Appennino. Lave il vocabolo suo diventa vano, arriva io forato nella gola, fuggendo a piede insanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì, e quivi caddi e rimase la mia carne sola. Bueno, siguiendo siempre con haber un poco de aritenoideo, donde además de las cuerdas vocales, de las falsas cuerdas, vibran también las aritenoides, estas, e entregan a la voz un carácter más lleno, digamos así, más rico. Vamos a escuchar un ejemplo de aritenoideo con Mangiafuoco, siempre de Pinocchio. Povero diavolo, mi fa quasi compassione. Ecco qui 5 monete d'oro, vai subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia. Bueno, con esto yo le agradezco por la atención, recordándonos que todo lo que hemos visto es un juego de variaciones, de cambios, que nos permite una
una variación continua del timbre y la posibilidad de cambiar personaje, de jugar, digamos, nuestra presencia en la escena como en la vida, recordándonos que somos también seres sinfónicos, tan ricos, infinitamente ricos, profundamente ricos y capaces de encontrar diferentes lugares, situaciones, posibilidades de la interpretación escénica, así como de nuestro ser, seres humanos en la vida diaria de todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mateo. Yo lo que quería como preguntarte, y después de última le doy la palabra a Antonio si quiere preguntar algo, ¿cómo se enseña esto? ¿Cómo lo enseñás? Digo, porque evidentemente uno cuando observa tu pericia, tu técnica, es fascinante. Aparte como, bueno, esta idea de la percepción de qué parte de las cuerdas vibran, o sea, hay todo un trabajo increíble de percepción personal, interna, puesta al servicio del mundo artístico, ¿no? Pero como este ciclo en algún punto está también orientado hacia la enseñanza, la didáctica, la pedagogía, eso, me gustaría que me contaras, bueno, llega un alumno a una clase tuya, con un pedido semejante, o para una obra específica, una voz específica, o un trabajo de búsqueda, y ¿cómo empezás? Digo, ¿de dónde empezás para poder llegar a alguno de estos lugares? Siempre intentando integrar todos los recursos humanos, armonizándolo. O sea, yo siempre digo, la técnica sola se muere de frío. Y la técnica es una herramienta, nada más. Una herramienta que podemos utilizarla como de distintas formas, de distintas maneras. Puede hacer mal también la técnica, porque si nos quedamos adentro de un mundo técnico donde yo pienso que estoy haciendo, subiendo el paladar, bajando la laringe, es un horror, es un desastre, es una tortura, digamos, sería una tortura este trabajo. En cambio, si hacemos encontrar, yo le presenté mi oficina, mi lugar, digamos, atelier de trabajo, mi obral, como se diría, abrí las puertas y le mostré cómo se pueden utilizar estas herramientas. Pero si no partimos de la imaginación, de la emoción, de la percepción, de la sensibilidad, de la capacidad de sentir fundamentalmente. Entonces, con esto, reunir emoción, visión, recuerdos, imaginación, hemos dicho, recuerdos por ahí que no siempre sabemos de dónde nos llegan. Quiero decir, un costado espiritual también, psicológico, pero profundo, y también físico, porque tenemos un cuerpo que es un hogar, una casa, donde todo esto pasa, sucede, pero no es el único componente. Es un conjunto de recursos, es una orquesta, por eso somos sinfónicos por nuestra capacidad también de hacer tocar y resonar toda nuestra orquesta que nunca vamos terminando de conocer, porque es un mar de la profundidad infinita, con una profundidad infinita el ser humano, del cual vamos utilizando, qué sé yo, los primeros, no sé, a veces unos centímetros de profundidad. O ciertas personas profundizan un poco más, otros suben, buscan afuera, pero podemos seguir este trabajo y cada uno lo puede intentar. Lo que hace la diferencia es las ganas, la voluntad, la curiosidad, el amor que tenemos a lo que hacemos y cuánto nos necesita expresarnos, porque hay gente muy sensible, pero hay muy pocos actores, mucha gente sensible, pero muchos pocos actores en el mundo.
Entonces, no todo el mundo quiere expresar para afuera, quiere contar. Entonces, necesitamos también de esta posibilidad. Pero si queremos expresarnos y no hemos buscado ciertas cosas, esta expresión a veces se queda un poco pobre. Entonces es un equilibrio entre yo y mundo, interior y exterior, búsqueda interior y ganas y capacidad de llevar para afuera todo esta recognición, como se puede decir, esta búsqueda. Es la posibilidad, yo digo siempre a los alumnos, intentamos integrar, armonizar todas nuestras capacidades, ensanchar nuestra orquesta. Hay mucho, mucho, mucho para buscar en cualquier ser humano. Si podemos descubrir todos nuestros instrumentos. Si no, el trabajo se reduce mucho y es una lástima respecto a la enorme riqueza y hermosura que podemos encontrar en nosotros y en lo demás, que es una emoción, porque cuando yo siempre digo, yo no soy enseñante, yo soy un educador. Socráticamente busco educar, o sea, educere, llevar para afuera lo que ya encontramos adentro del ser humano, que simplemente, entre comillas, tenemos que liberar, pero ya está. Tenemos que ayudar a los demás a liberarse. Por esto existe el trabajo expresivo, que es nuestro trabajo. No sé si te contesté. No, sí. De hecho, obviamente, cuando yo te escucho, voy haciendo asociaciones, Sí. Donde en definitiva, evidentemente no es la búsqueda de un resultado, la resonancia, como un resultado, quiero lograr tal cosa, sino que de pronto es una búsqueda mucho más amplia que involucra esto, la imaginación, el famoso como sí de Stanislavski, el trabajo con el cuerpo, la sensibilidad, lo actitudinal, y en esa búsqueda, en ese proceso, algo va apareciendo, que a lo mejor uno después termina diciendo, esta es una resonancia de tal lugar o tal otra, ¿no? Antonio, por ahí querías compartir algo, preguntar algo. Nos interesa el resultado, pero esa es la última parte del resultado, digamos así. Claro. Bueno. Gracias, Mateo, por esta demostración de tu atelier, muy, muy fascinante, interesante. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿qué tipo de preparación haces tú o tus estudiantes del sistema respiratorio para poder lograr esta destreza en el sistema laringeal y resonancial? Primero, tomé recursos de un método de rehabilitación postural, de un posturólogo muy conocido aquí en Italia, se llama Daniele Raggi, método Raggi, un alumno de Messier. Y entonces hacemos trabajo de rehabilitación. Tratamiento del diafragma, tratamiento de los distintos diafragmas, por ejemplo, no solamente el diafragma torácico, digamos, epigástrico, sino también el diafragma de la garganta, el diafragma pélvico, del torace se dice, entonces los músculos intercostales también. Vamos intentando soltar, digamos, las tensiones musculares. Entonces yo lo hago trabajar sobre distintos tipos de respiración porque como en el caso de las calidades tímbricas, para nosotros los actores no hay una respiración justa y otra respiración equivocada. Hay varias respiraciones según el personaje que vas a encontrar, porque si yo encuentro un campesino que todo el tiempo trabaja en la naturaleza, utilizando mucho el cuerpo, probablemente respira de una forma distinta del intelectual que vive en la biblioteca, como mucho, digamos, desplazando, moviendo libros pesados, pero siempre cerradito sobre los libros, en una relación totalmente distinta con la vida y con lo demás.
Y así tenemos que saber cambiar nuestra respiración y encontrar, pero un diafragma suelto, un diafragma libre, una zona torácica, un pecho, los músculos intercostales también libres, una capacidad, una respiración también pectoral que puede ser muy agradable si la encontramos de una forma placentera, y una respiración, trabajamos también la respiración paradoxa para escuchar mejor, aumentar la propiocepción del diafragma y también vaciar el pecho, que a veces tende a llenarse y nunca lo vaciamos. Entonces el así llamado efecto de hambre de aire es un pecho demasiado lleno, digamos, como un tren demasiado lleno de viajadores y que no bajan nunca. Bueno, hay distintas formas y vamos trabajando en distintos tipos de respiración, como la respiración diafragmática, la respiración costo-diafragmática o costo-tóraco-diafragmática, aún más alta, la respiración pectoral y la respiración mixta, donde también baja no solamente la parte anterior del diafragma, sino también la parte posterior. Entonces nos hace escuchar más la relación con la tierra, con nuestras raíces. Es una respiración, digamos, una costo-diafragmática o costo-tóraco-diafragmática con los lumbares que se abren y nos entregan una relación más fuerte y pegada a la tierra, a las raíces. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta, Rubén? Gracias a vos. Sí, cómo no. Otra pregunta. Me imagino que mientras sus estudiantes desarrollan esta sensibilidad, esta imaginación y juegan e investigan, es posible que la gente termine con la voz un poco cansada o dañada. ¿Qué tipo de ejercicios haces tú a veces de rehabilitación para la gente, como para regresar a su voz más centrada, digamos? Claro, trabajamos sobre el respecto fundamental de la salud, sobre el sistema laringal, entonces sobre la elasticidad, que siguiendo la respuesta a Rubén, son 5 módulos, mi método, la voz encarnada. Desde el comienzo, desde el primer módulo, trabajamos sobre digamos, detencionamiento, digamos, la detención, si así se puede decir, de los músculos en general, en todo cuerpo, y entonces buscando la elasticidad, la elasticidad general y particularmente de la garganta, o sea, de la laringe. Después vamos a trabajar esta elasticidad con un método, una parte del método que yo he traducido del bel canto, que yo llamo bel parlato, bel hablado. Traduciendo, yo traduje los vocalizos del bel canto en voz hablada. Por ejemplo, si tomamos una frase, yo lo traducí con una frase, sei andato a casa sì o no, y así los hago trabajar. Sei andato a casa sì o no, 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 hasta los más agudos, pero con siempre muy suavemente, con una voz muy ligera, muy tranquila, para trabajar la propiedad fibrilatoria de vibración de las cuerdas vocales y no la propiedad aductoria, de aducción esfintérico-aductoria de la cuerda vocal, porque es la que comprese, que presa la voz, que la endurece, la esfuerza. Cuando yo voy a aducir demasiado y no dejo las cuerdas vocales libres de vibrar, esto daña la voz. Por ejemplo, en un grito, ¡ah! Bueno, tenemos que saberlo hacer, porque podemos rascar, podemos ensuciar, como se dice la voz, lo hemos visto, con voces, digamos, que no se requieren un trabajo particular, pero tenemos que saberlo hacer. O sea, las cuerdas vocales no tienen nunca que
producir trastornos, traumas en la vibración. El menos posible. Entonces tienen que ser muy libres en la vibración. Esto lo hacemos reduciendo lo más posible la componente esfínter-conductoria, la que cerra, digamos, demasiado las cuerdas vocales. Tiene que aducir, pero en equilibrio con la componente vibratoria. Entonces es un training, una gimnasia sobre la elasticidad. Todo tiene que ser siempre muy elástico. Y yo vi a lo largo de los años que aplicando todo esto sobre mí mismo se bajó muchísimo mi cansancio durante las funciones. Muchas gracias, Mateo. No sé si te contesté, Sí, si se genial, entendió gracias. algo. Muy, muy interesante, gracias. Gracias a vos. Bueno, nada, yo la verdad a Mateo lo conocí en Buenos Aires en una masterclass. Hay una herramienta que él en ese momento propuso, que yo la utilizo en mis clases muy, muy por arriba, pero es una muy buena herramienta, que es la partitura prosódica para la indagación técnica de los textos y los juegos y demás. Que bueno, que lo vi que lo tenías ahí también en ese material que nos mostrabas, al cual no hemos llegado porque ya estamos fuera de horario y demás, pero me parece que lo que hay es como un bagaje muy rico de herramientas, de trabajo, donde obviamente lo que está, y primero y principal, es la curiosidad tuya a lo largo del tiempo, y hoy en día, nada, yo siempre cuando te miro, de hecho he mirado tus videos, siempre mi pregunta también va hacia cuánto uno como alumno no te quiere imitar. ¿Viste? Está el tema de la imitación del maestro, ¿no? Cómo evitar que tus alumnos te imiten, que quieran hacer lo que vos haces, porque de hecho todo el tiempo hablas de la individualidad. Todos tenemos una enorme cantidad de posibilidades, somos todos distintos, pero viste que cuando uno, bueno, encuentra a alguien, un maestro, un referente, es como que después quiere hacer lo que el maestro hace, ¿no? ¿Eso te ha pasado? ¿Cómo evitas que te copien, te imiten, Bueno, las voces la utilizan todos, a partir de los niños que imitan los sonidos de la naturaleza, y entonces es un juego muy universal, yo creo esto. Los cambios de voces, desde siempre los actores lo hacen. Más o menos, bueno, más o menos. Pero es una actitud natural del ser humano. Y así como el cambio de cuerpo, de respiración, de todo. Entonces, yo digo, es un trabajo muy abierto esto. Por lo que pertenece el riesgo de la imitación, o sea, del parecer al educador, maestro, docente, lo que es importante que cada uno encuentre su propia orquesta. Cuando encontrás tu orquesta, o sea, no vas a imitar el sonido del otro, sino que vas a buscar, por ejemplo, tu velar, tu preparatal, tu faringal, que es distinto de mi faringal y del faringal de cualquier otro. Como el violinista busca un sonido de violín que es distinto del sonido de violín de otro violinista. Tenemos la posibilidad de aprender un lenguaje, enriquecerlo, profundizarlo, mejorarlo. Ojalá, yo espero que mis alumnos mejoren muchísimo lo que hago yo y sigan mejorándolo por siempre, más allá de mi trabajo, pero haciendo lo suyo, o sea, interpretándolo, encontrándolo en sí mismo, porque podemos obtener algo solamente cuando lo encontramos dentro de nosotros, si no, se queda siempre como algo externo, estéril. En cambio, cuando encontramos y sentimos la necesidad de este tipo de sonido, a veces son sonidos que la gente no logra, bueno, no importa, no están listos para ustedes, yo les digo. Lo vas por ahí a encontrar en un mes, en un año, nunca, o mañana, no sabemos.
como mi profesor de literatura, gran profesor Ezio Raimondi, nos dijo a la universidad, si no logran leer un libro, este libro no está listo para ustedes. Hay un momento para encontrar las cosas. Hay un momento. Entonces, lo que importa sí es que llegue este momento del encuentro. Como en amor, como en la conciencia, como siempre. Tenemos que ser por lo menos en dos. Entonces, encontrarnos. Y esta calidad interpretativa de nuestro trabajo es la calidad la actitud que cualquier ser humano puede probar, experimentar en su vida. Porque todo en la vida es interpretación. O sea, puede ser encuentro, donde yo escucho y digo, inspiro y expiro, leo y escribo. Esto, la capacidad de encontrarse, bueno, yo creo, entonces de interpretar la vida, creo que nos permitiría escucharnos un poco más, entendernos un poco más, encontrarnos un poco más entre seres humanos y combatirnos mucho menos. Mucho menos. Porque cuando vas a encontrar algo, hay siempre algo tuyo en este encuentro. Como hay siempre algo tuyo en el personaje. Entonces, si encontrás una calle y la sentís como tuya, antes de ensuciarla, con el cigarrillo, con lo que sea, con la carta, con el papel olvidado al piso, bueno, esperás un poco más, porque la sentís como tuyo. Si vas a encontrar cualquier cosa y la vivís como tuya, o sea, la interpretás, cualquier cosa se puede transformar. Muchos malentendidos, todo podría mejorar. Pero sí es un trabajo. Entonces yo digo, nosotros los actores tenemos una tarea no pequeña, como educadores, como educadores y actores. Cuando pero vamos nosotros primeros a encontrar el personaje, lo demás, los alumnos, el director y todo. Y no es, bueno, sabemos bien a veces la vida, los choques que nos ofrece. Y lo sé, es un trabajo continuo, pero siempre un trabajo actoral al mismo tiempo, en esta perspectiva. Bueno, muy bien. Antonio, ¿querías preguntar algo más? Vamos cerrando. No, solamente dar las gracias y despedir porque tengo que salir corriendo a encontrar. Bueno, listo. Claro. Te agradecemos mucho, Antonio, que estés acá. Listo. Muy bien. Bueno, Mateo, 1.000.000 de gracias por tu generosidad, por compartir tu conocimiento, tus inquietudes, tus sueños, por tu tiempo material, estar acá compartiendo con nosotros y con la gente que de pronto después va a mirar este material. Y bueno, para mí es una enorme alegría, porque la verdad que este ciclo me da la posibilidad de compartir con otros también mis expectativas, mis sueños, mis ganas de aprender. Y el recorrido ha sido muy bueno porque voy conociendo desde distintos lugares del mundo gente muy valiosa trabajando y poniendo mucho esfuerzo para mejorar el sistema, vamos a llamarlo así, sistema humano. Así que 1.000.000 de gracias, Mateo. Gracias ¿sí? a vos y a ustedes, y a todo el mundo. Listo.